claros los principios, porque podemos trabajarlo. Podemos trabajarlo para que ustedes tengan la manera de poder resolver algún problema, la manera de poder manejarlo, ¿sí? Y quisiera por esa razón preguntarles si tienen alguna duda en sus clases, en sus tareas. ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció resolver el problema de la solución nutritiva de la formulación balanceada 74, 79, 74 de las partes por millón? ¿Alguna de sus tareas, cómo se ha ido, muchachos? ¿Dudas? No, profe, creo que sí quedó algo claro. La parte de la tarea de las partes por millón. Ok, han bajado. Yo les he dado ya algunas las presentaciones para que ustedes también vayan revisándola. De hecho, ayer el examen nos acompañó el maestro Magdaleno. ¿Sí están dando clase ustedes? No. ¿O les dio clases? Él me decía que estaba dando clase a los 5 grupos. El primer módulo. ¿Y sobre qué les dio? El inicio, la introducción de agricultura protegida. Y ahorita se le está dando esa U, ¿no? Sí. ¿Y qué están viendo con el profesor de salud? Ahorita estamos viendo cuestiones básicas de la fisiología. Ah, ok. Bueno, va a ser también importante, porque cuando lleven hidroponía, el cálculo de soluciones en la nutrición, pueden hasta compartirles esta presentación, pueden comentar en una área de, como yo manejo un área de debate como hoy, porque yo quisiera que ustedes estén dominando ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, y quiero recordarles que siempre es importante ver lo del pH, que es uno de los factores que limitan la absorción de nutrientes. Quiero comentarles que también es importante que veamos cómo están disponibles los nutrientes o cada elemento de la planta. Y el efecto del pH es que este autor menciona que los efectos de pH en la absorción de cationes están en concordancia con el papel que desempeña la bomba del flujo de protones en la membrana plasmática como motriz en la absorción de iones. Y aquí vamos a hablar nosotros que si tenemos un pH ligeramente ácido de 5, 5, 6, 5, va a haber mayor absorción de nutrientes pegada a lo que sería la radícula, los pelos radicales de la raíz. ¿Alguien me ayuda a leerle, por favor, las demás? Para recordar algunos solamente elementos para seguir tomando la clase acerca de la nutrición. Ahora va a ser en la inducción a floración. Sí. Sí, yo le puedo ayudar, profesor. Adelante, por favor. El efecto del pH. En este proceso, el enlace de iones hidrógeno ATPasa, además del proceso de regulación del pH, se genera la fuerza motriz o energía para el transporte a través de la membrana. La actividad de la membrana plasmática del enlace
iones hidrógeno ATPasa es particularmente alta en los pelos radicales. A concentraciones altas de iones de hidrógeno en el sustrato, la eficiencia de la bomba del flujo de iones hidrógeno decrece. Consecuentemente, la absorción de cationes es inhibida. Sí, aquí estamos hablando que es importante que nosotros conozcamos ese pH, porque podemos tener algún problema aún en algunas cuestiones de nutrientes, si son pHs muy ácidos o si son pH muy alcalinos. Si falta humedad en el suelo, si falta agua en el suelo, luego vamos a estar hablando de otra situación, ¿sí? Como la concentración de sales. Y ahí vamos a hablar también de principios que ustedes van a ver, que cómo es importante que se regule el agua en el suelo, que también haya oxígeno en el suelo. ¿Sí? ¿Alguien más me ayuda a leerlo, por favor? Lo siguiente. Yo le ayudo. Adelante, por favor. Dice, el pH del suelo y agua. El pH es importante para favorecer la presencia de la forma química H2PO4, que es la forma del fósforo más fácilmente absorbida por las plantas. Machner, 1995. A pH entre 5 y 6, el fósforo entre esos límites se tiene la mejor difusión de H2PO4. En el espacio libre aparente radical y aumenta su absorción por parte de las plantas desarrolladas. Sí. Rigg y Erzberg, 1997. Así es, no se dan cuenta, el rango es importante para que el fósforo sea asimilable, porque si cambia a otra forma, lo hace precipitable. Si cambia a otra forma y se enlaza con carbonatos de calcio, se hace precipitable. ¿Sí? A ver, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? Adelante. Yo le ayudo, profe. pH del suelo y agua. Steiner menciona que el pH es importante para determinar la disponibilidad de algunos iones. Así, por ejemplo, en un pH alto no es posible tener un contenido alto de iones calcio y fosfatos, debido a la posible coprecipitación de ambos en forma de compuestos poco solubles del tipo de KHPO4. Sobre la concentración de potasio, calcio, magnesio y manganeso en las hojas, los cationes afectados por el pH de 4 a 3.5 resultaron ser el calcio y el potasio. Sí. Otra vez, va a depender mucho de las cargas y va a depender mucho del pH. Entonces, aquí es importante que podamos tener mediciones del pH cuando hacemos un cambio. El pH del suelo, el pH de la solución nutritiva, el pH también del agua para los productos de aplicación de pesticidas. Siempre es importante porque eso nos va a reflejar el manejo de una buena calidad en la planta. Hablamos de flores, pues vamos a hablar de buenos tallos, diámetro de las flores grandes y también estamos hablando de lo que nos pide el mercado. Pero es importante que manejemos nosotros esa relación, ¿sí? También tanto de aniones como la relación de cationes. Ya lo establecíamos. ¿Sí? Steiner en el 61 estableció el concepto de relación mutua entre los aniones, y estamos hablando aquí de nitratos, fosfatos, sulfatos, y entre los cationes estamos hablando del potasio, del calcio, del magnesio, ¿sí? Y nitrato y de sodio, favorecen la disposición de estos nutrientes para la planta. Y hablamos de una relación entre ellos, ¿sí? De 1 a 1 o 50 y 50. Pero también dentro de algunos elementos como el nitrógeno, recuerden que el nitrógeno en una relación de nitrato y amonios sería mejor 3 a 1, que mayormente sean nitratos y una porción de amonio, y que deben estar presentes para que el nitrógeno pueda ser aprovechable para la planta. Entonces, esto es importante hacerlo y entender el por qué
tendríamos plantas o cultivos de mayor presentación, de mejor calidad. ¿Sí? Ahora alguien más me ayuda, por favor, a entender qué otros factores afectan la nutrición. Yo, profe. Adelante, por favor. ¿Qué factores afectan la nutrición? La conductividad eléctrica es un reflejo de la concentración iónica, presión osmótica de la solución. Presión osmótica es la respuesta de las plantas en el crecimiento y desarrollo a la solución nutritiva. Un aumento de la presión osmótica debido al incremento en el contenido de nutrientes o de otros iones en la solución nutritiva provoca que la planta realice un esfuerzo mayor para absorber agua y algunos nutrientes. Aquí una pregunta. Entonces, ¿cómo debemos de entender la presión osmótica? Si sabemos que es la respuesta de la planta en el crecimiento y desarrollo a la solución nutritiva. ¿Qué es la presión osmótica? ¿Y cómo podemos manejarla? ¿Algún comentario sobre ello, muchachos, chicas, chicos? ¿Qué pasa si hay mayor concentración de sales y hay poca agua en el suelo? ¿Alguien me dice? Hay una deshidratación, ¿no?, de la planta para regular el contenido de agua hacia donde hay más cantidad de sales. Ok, y entonces, ¿qué pasa? Que las sales a mayor concentración retienen mayor fuerza para disponibilidad de agua y de nutrientes a la planta. Entonces, aquí nos está hablando de una manera práctica de que tenemos que tener los riegos, que debe haber suficiente agua, pero no a saturación, debe beber agua, ¿sí? Para que de una mayor concentración de agua se genere ahora el movimiento hacia donde menos hay agua. Y la raíz va a querer agua, va a tener disponibilidad porque ya no está una fuerza osmótica muy fuerte, sino ya pueden tomar sus nutrientes, poder tomar también el agua sin problema. Y aquí es donde nosotros debemos de ver esa situación de los riegos. De los riegos porque el agua es importante que esté disponible para la planta. Espero que veamos algunos ejemplos en el manejo de los sustratos. Otras que estudian en el grupo 7 estamos hablando sobre sustratos, ¿sí? Aunque no con ustedes veamos totalmente el cultivo de sustratos porque es flor de corte, y si el próximo año nos permite que tengamos clase como grupo, entonces vamos a hablar más detalladamente acerca de los sustratos, de este factor, ¿sí? Y de otros, igual que influye mucho el pH. Ahora vamos acerca de lo que nos interesa también. Como ornamentales tenemos que ver que haya una producción de flores, que esa flor tenga mejor calidad, que esa flor tenga una mayor duración en post cosecha. ¿Sí? Y vamos a ver cómo influye la nutrición en la floración. ¿Sí? Ahí vamos a tener una imagen. Yo hice un trabajo sobre el efecto de frío en los ápices de lilies, ¿sí? Y tengo imágenes muy parecidas a esta, con mejor resolución, pero bueno, luego las pondré en esta presentación. ¿Alguien me ayuda a leer ahora cómo influye la nutrición en la floración? Ya podemos hablar en forma general de la planta, pero ahora quiero, porque nos interesa, que tengamos nosotros un producto de mejor calidad, plantas con mejores flores, una producción continua de flores, o cuando no se maceta, una planta que tenga cantidad de flores por unidad de maceta. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Profe. Adelante.
Si se dan cuenta, ahora ya va a cambiar el contenido de nutrientes en el sistema meristemático de los brotes, de una yema vegetativa a una yema reproductiva. Ya va a ser un cambio en el transporte de sacarosa y otros azúcares al ápice. ¿Alguien más me sigue ayudando? Hay una teoría de la desviación de nutrientes en la inducción floral. Digo, es una teoría. En realidad va a generarse como un principio, pero es importante entender el por qué. ¿Alguien, por favor, me sigue ayudando a leer? Yo, profe. Yo le ayudo, profe. Bueno, su compañera y la siguiente va a ser usted. Adelante, por favor. La teoría de la desviación de nutrientes de la inducción floral está basada en los cambios de concentración de sacarosa durante la transición floral con mayores niveles de sacarosa en SAM. Watson siguieron este comportamiento en la inducción floral en Sinapsis alba. Adelante, por favor. La teoría de la desviación de nutrientes de la inducción floral, los cambios en la tasa relativa de azúcares y transporte de nitrógeno hacia el ápice, también está implicado en esta teoría. No hay evidencias genéticas hasta la fecha, pero el análisis de carbohidratos ha evidenciado una proporción de nitrógeno previo y durante la transición floral. Bajo condiciones vegetativas, la tasa relativa de azúcares y el transporte de nitrógeno es consistente, continuo, pero en el tiempo de floración el transporte de nitrógeno se vuelve en proporciones mayores en el ápice. Aquí estamos hablando de que la nutrición, si a una planta, debe ser continua. Se nos decía, igual cuando hablamos de cultivos básicos, en el maíz, en el frijol, aún en el maíz, es decir, hacer la primera aplicación de fondo de una parte de nitrógeno mayormente, ¿sí? Y luego con fósforo y potasio. Y luego hacer una segunda aplicación mayormente de nitrógeno. Y hasta la floración aplicar fósforo y potasio. Y han sido planes que se han desarrollado en la aplicación de fertilizantes para cultivos básicos. Pero debemos entender que la nutrición, que la aplicación de foliar, la aplicación de cualquier elemento es importante durante todo el ciclo. Aquí ahora estamos hablando del nitrógeno en la aplicación de la inducción a floración. ¿Sí? Y es muy importante. Dice, pero en el tiempo de floración, el transporte de nitrógeno se vuelve en proporciones mayores al ápice. ¿Sí? Pero ese cambio de esa yema vegetativa a esa yema reproductiva. Nosotros tenemos que estar en una aplicación constante de los nutrientes. Y, de hecho, los nutrientes van a estar en el suelo. Por eso hablamos mucho del manejo del pH, del manejo del agua que esté disponible en el suelo para la planta, que esté en una situación donde la planta pueda poder tomar sus nutrientes. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda, por favor, más a seguir leyendo acerca de la nutrición en la inducción floral? Adelante, por favor. Adelante. Yo, profesor. La nutrición en inducción floral. King y Ben Tal, 2001, en su los incrementos en los niveles de sacarosa en el ápice cambian al tiempo de floración, independientemente de que ocurra o no el fotoperiodo inductivo. Es decir, que es posible que las concentraciones de sacarosa o de otros nutrientes sea el resultado de la transformación floral y no de las señales que inducen a la floración. Sí, muchas gracias. ¿Se dan cuenta
cuenta que mucho de lo que estamos haciendo o está trabajando, independientemente puedan responder al fotoperiodismo o puedan depender también de que ya se ha madurado la yema vegetativa para transformarse en una yema reproductiva, va importante. Y aquí hablamos de un cultivo en fuchsia híbrida, ¿sí? Los incrementos de la sacarosa son mayores en los ápices, ¿sí? Cambia en los tiempos de la floración y así de otros cultivos. Por eso es importante que nosotros tengamos más bien que nosotros nos aseguremos que tengamos nosotros esa disposición de estar aplicando, de estar dando esa nutrición al suelo. Nos aseguremos del rango del pH que esté entre 5.5 y 6.5 o 6.8. Nos aseguremos que el cultivo no tenga estrés por falta de agua. Debe tener agua disponible, no en una forma de inundación, ¿sí? Sino que tenga ese riego disponible para que usted pueda que la planta absorba sus mayores nutrientes. ¿Cómo favorece la nutrición? La fertilización debe ser constante. Es importante que haya un equilibrio entre el nitrógeno y potasio para lograr una buena producción floral en la mayoría de las plantas. Ya estamos hablando ahora que el nitrógeno y el potasio debe haber un equilibrio. Debe haber ese balance entre de nitratos y de cationes en caso de potasio, ¿sí? Para que tenga un buen desarrollo. También va a influir mucho, obviamente, las condiciones de temperatura. Si aplicamos algún promotor o retardador de crecimiento. Aquí vamos a ver una imagen, cuando también veamos crisantemo. Vean, crisantemo, que podemos manejarlo para flor de corte, que es un cultivo que tiene mucha demanda. Es una variedad que se llama Indianapolis Green. También esa misma variedad la podemos manejar en una producción en maceta, en una pequeña planta, simplemente manejando, ¿sí?, la inducción a floración, en este caso a la respuesta al fotoperiodismo. Y también vamos a tener la misma calidad, si la nutrición está, ¿sí?, disponible, y manejando el riego y manejando el pH. Ustedes pueden manipular la planta a una fecha, a una estructura que el mercado le está pidiendo. ¿Sí? Y más cuando la planta responde al fotoperiodismo. Se pueden programar a una fecha exclusiva. ¿Sí? Cuando nos toque ver el manejo del crisantemo y el manejo de la nochebuena, sobre el manejo del fotoperiodismo, vamos a tener claro algunos principios, porque hay algunas situaciones que debe pasar para que la planta pueda manipularse. ¿Sí? Ahora bien, en caso de la nutrición en el cultivo de rosal, aquí es importante también, como el rosal se tiene que injertar en patrones, y un patrón o un portainjerto debe tolerar pHs diversos, suelos pedregosos, o tal vez suelos que contengan alguna situación de plagas o enfermedades. Aquí es importante, ¿sí?, el papel que juegan los portainjertos. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, esta diapositiva? ¿Cómo favorecer la nutrición? En el suelo, las rosas toleran un suelo ácido, aunque el pH debe mantenerse en un rango de 5.5 a 6.5. El pH óptimo está entre 6 a 7 para rosas injertadas sobre rosa canina y entre 7 y 7.5 para las injertadas sobre rosa índica. Muy bien. Pero aquí estamos hablando, en el caso de rosal, de los portainjertos que toleran. ¿Sí? No descuidemos que la mayor parte de los nutrientes están en el rango entre 5.5 y 6.5. Digo, el portainjerto va a ayudar porque va a tolerar, ¿sí? Y esto implica que si tenemos un buen portainjerto, pues tendremos mayor tolerancia
pero la nutrición se va en el rango de 5.5 a 6.5, 6.8. ¿Sí? Pero ahora también recuerden que el portainjerto que más se maneja en Rosal se llama Natal Bryan, porque nos va a permitir injertar en un ciclo, en una vareta, que va en crecimiento. ¿Qué implica? Que yo puedo injertar y puedo tener una planta enraizada. Es el propósito de la práctica que están haciendo ustedes. Es el propósito que ustedes hagan la práctica de injertación y que pueda enraizar a la vez. Sí. Nosotros tenemos que saber los materiales que utilizamos, los que son tolerantes, pero no, eso no implica que tenemos que manejar el rango óptimo de pH en el suelo, en el agua o aún en el agua para la aplicación de pesticidas. Y así la planta tendrá los nutrientes que requiere. ¿Sí? Y les mencionaba, aun cuando nosotros no veamos todavía plantas en contenedor, plantas en maceta, quiero decirles que características de un buen sustrato, vamos a hablar de la porosidad, un 20 a 30%, retención de humedad entre un 40 y 50%, la densidad entre un 30 y 40%, y nuevamente remarcamos el pH entre 5.5 y 6.5. Para un sustrato en Nochebuena, y tal vez la mayoría de las plantas en contenedor, si tenemos nosotros el 10% de polvo de coco, el 30% de tesoncle o tripojal tipo arena, y el 60% de hoja de encino. ¿Y por qué aquí menciono la hoja de encino? Porque el encino no permite que muchas enfermedades fungosas se desarrollen y puedan tener problemas a la planta, muchas enfermedades fungosas de la raíz, y así la planta pueda crecer. La hoja de encino tiene una propiedad característica de que no permite que se desarrollen hongos, y hongos que atacan a la raíz y al cuello de la planta. Pero esto lo vamos a ver en un momento dado, y si ustedes quieren, en una situación como hoy, de algunas plantas que se desarrollan bajo un sustrato. Y no voy a hablar de un sustrato comercial, voy a hablar de un material que hay en la región, en esas comunidades. Hoy con el grupo 7 estoy hablando acerca de sustratos. Sí, porque ellos están viendo, vamos a ver los dos cultivos, de flor de corte y flor de maceta. Ustedes van a tener la oportunidad el próximo semestre de ver también flores en contenedor. Un poco más detalle acerca del manejo de los sustratos. Pero ahora en los sustratos tenemos que hablar nosotros del pH. ¿Sí? ¿Alguien más me ayuda, por favor, a leer ahora acerca de cómo favorece la nutrición y el cultivo de lilies? Adelante, por favor. ¿Cómo favorecer la nutrición? El lilium no se destaca por sus exigencias nutritivas. La fertilización más recomendada es alternando riegos con nitrato cálcico, 0.7 gramos por litro, y superfosfato simple, 1.5 gramos por litro. La aplicación semanal en fertirriego de la fórmula 27.08 nitrógeno, 5.21 fósforo, 20.84 potasio, 10.42 calcio y 2.09 magnesio kilogramos por hectárea, todo ello a partir de la 4ª semana de plantación. Muchas gracias. Miren, cuando tratamos de una planta de bulbosa, en caso de lilies, prácticamente se requiere la aplicación de una solución nutritiva o al suelo a partir de la 3ª o 4ª semana de la plantación. ¿Por qué? Porque las primeras 3 semanas o 4, las reservas que contiene el bulbo son suficientes para que haga la emergencia y el crecimiento de esas primeras 3 semanas, ¿sí?, de la planta. Entonces, ahí no requerimos que tengamos una preparación de un suelo, porque estamos hablando de una bulbosa, y muchas de las bulbosas, 2 o 3 semanas, ¿sí?, 2 o 3 semanas van a alimentarse de las reservas que tiene el bulbo o que tenga el cormo. Esto es importante saberlo, porque a veces aplicamos una fertilización y la planta no lo va a aprovechar porque no está utilizando
¿sí? Sus raíces, está utilizando las reservas del bulbo. Y aquí, Lilis, tenemos raíces del bulbo y raíces del tallo. Las raíces del tallo son las que van a aprovecharse para generar y tomar nutrientes del suelo para el desarrollo de tallo y de botones florales. Por eso dice que el lirio no se destaca por sus exigencias nutritivas. Pero si estamos hablando aquí que en el agua de riego aplicar 0.7 gramos de nitrato de calcio y 1.5 gramos de superfosfato de simple calcio, superfosfato simple. ¿Sí? Aquí yo les puedo preguntar, si estamos agregando 0.5 gramos por litro de agua de nitrato de calcio, ¿cuánto de nitrógeno en partes por millón estamos aplicando y cuánto de calcio en partes por millón estamos aplicando con ese 0.7 gramos por litros de agua? ¿Cuánto estamos aplicando, ¿sí?, de partes por millón de fósforo en 1.5 gramos por litro de agua? Y también, fíjense, la aplicación semanal en fertilizantes de la fórmula: 27 de nitrógeno, 5.1 de fósforo, 20.84 de potasio, 10.42 de calcio, 2.9 de magnesio, y esos kilogramos, ya estamos hablando, ¿sí?, por hectárea. Entonces aquí estamos hablando de los ejercicios que ustedes hicieron, de calcular las partes por millón en litros de agua y de calcular la cantidad de gramos o de kilogramos por hectárea de los fertilizantes. Los ejercicios que ustedes hicieron nos lleva a poder también manejar de una manera y determinar cuántas partes por millón, ¿sí?, o bien cuántos gramos de ese fertilizante necesitamos. Y esos son los ejercicios que ustedes hicieron en clases pasadas. Entenderlo. Porque puede ser una recomendación. Y usted le puede recomendar al productor. Pero también usted debe saber cuánto está recomendando en partes por millón. Porque si no tiene esa fuente que usted va a recomendar, debe haber una solución, debe haber otro fertilizante que aporte ese nutriente. Entonces usted dice, tantos cálculos, ¿cuánto de ese fertilizante? ¿Sí? ¿Alguien me ayuda, por favor, a seguir leyendo? Ahora estamos hablando ya del cultivo de rosal. Adelante. ¿Cómo favorecer la nutrición? Para el cultivo de rosal, Soriano, 1988, recomienda como abonado de fondo 140 gramos por metro cuadrado de superfosfato de calcio de 18%, 100 gramos por metro cuadrado de sulfato de potasio, 45%, 120 gramos por metro cuadrado de sulfato de amonio, 20%. Según Vidalie, 1992, en el cultivo del rosal en invernadero, con un rendimiento de 150 flores por metro cuadrado por año, en promedio extrae anualmente 100 gramos de nitrógeno, 25 de fósforo y 100 gramos de potasio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora en esa presentación, muchachos, tienen esos datos. Para una fertilización de fondo por metro cuadrado, 140 gramos de fosfato de calcio. Importante, el porcentaje que tiene ese fertilizante, 18. 100 gramos de sulfato de potasio por metro cuadrado, y estamos hablando también del 45%. Sulfato de amonio, 120 gramos por metro cuadrado, de 20, tiene 20.5, bueno, aquí lo está manejando de 20%. Entonces, esa información que ustedes hicieron, ese ejercicio, sirve para calcular cuánto estamos aplicando. ¿Cuánto estamos aplicando de calcio, de potasio, de nitrógeno? ¿Sí? Y aquí un estudio que hace Vidalie es que dice que cuánto extrae un metro cuadrado de el manejo de las
de rosal en un rendimiento de 150 flores por metro cuadrado por año. Y dice que extrae, sí, anualmente por metro cuadrado 100 gramos de nitrógeno, 25 gramos de fósforo y 100 gramos de potasio. Sí, ya estamos hablando un poco más detalladamente en nuestro trabajo de investigación y eso es lo que se recomienda aplicar. ¿Sí? Se recomienda aplicar para que la planta tenga sus nutrientes, para que la planta pueda tener esos nutrientes disponibles y obviamente que también sus riegos, que no sean inundados, que sea el agua controlada, riegos ligeros, tal vez con mayor frecuencia. Mucha gente prefiere un riego pesado que se inunda 2 o 3 días y aunque lo riegue con mayor tardanza, pero tiene problemas. Tiene problemas. Otra recomendación, muchachos, ahora cuando manejamos cultivos perennes, y cultivos perennes estamos hablando en ornamentales como cultivos de ave de paraíso, ¿sí? Como cultivos donde tenemos flores más exóticas, ¿sí? Entonces, pero también para cultivos frutales. ¿Sí? Y también estamos hablando como cultivo perenne el rosal. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer? Yo, profe. Adelante, por favor. ¿Cómo favorecer la nutrición? Para cultivos perennes, según Ferrer y Salvador, la dosis de abonado de mantenimiento más favorable es 10 gramos por metro cuadrado, mes de nitrato amónico 33%, 5 gramos por metro cuadrado al mes de fosfato diamónico, 21% de nitrógeno, 53% de fósforo y 12 gramos por metro cuadrado al mes de nitrato potásico, al 13% de nitrógeno y 44% de potasio. Sí, muchas gracias. Si se dan cuenta, muchachos, ya aquí estamos favoreciendo nutrición en cultivos perennes y estamos hablando de gramos por metro cuadrado por mes. Y obviamente es importante destacar que el fertilizante es su porcentaje que aporta. Nitrato de amonio, 33. Sulfato de diamónico, 21 de nitrógeno y 53 de fósforo. Nitrato de potasio, 13% de nitrógeno y 44% de potasio. Y hablamos los gramos por metro cuadrado por mes. Eso ya ustedes tendrían una mejor programa de fertilización. Estamos hablando de metro cuadrado. Un árbol en su diámetro puedes manejar 4, 6, 8 metros cuadrados. Entonces, si usted prepara esta mezcla y dice que tenemos tantos, pues esto es lo que aplicamos en todo el área o el diámetro, sí, que cubre ese árbol. ¿Sí? Y también no solamente en árbol perenne, sino también en banda, en cultivos de rosal, en banda o alrededor de la planta de ave de paraíso. ¿Sí? Y así tenemos otras plantas subtropicales, ¿sí? Que son plantas exóticas de la familia de ave del paraíso, que pueden manejarse en esta fertilización. Por eso es importante conocer el porcentaje que aporta ese fertilizante y la cantidad que se dispone en el suelo, aquí abonado de mantenimiento, ¿sí? Y en Nochebuena, según las partes por millón en Nochebuena. Si alguno de ustedes quiere manejar más Nochebuena, lo hacemos. A mí me fascina, pues, el manejo de la Nochebuena. Eso es lo que más me he especializado. En el manejo de la Nochebuena, en el manejo del cultivo de rosal, en el manejo del crisantemo, en el manejo de anturio y el manejo de orquídeas. ¿Sí? Eso es lo que más he manejado ya con productores, ya con invernaderos o empresas. Quiero decirles que la Nochebuena, hablamos de una solución, aunque estamos hablando de un sustrato, de que requiere entre 200 y 300 partes por millón de nitrógeno, 50 o 100 partes por millón de fósforo, 200 a 300 partes por millón de potasio, de los ensayos que ustedes hicieron esos cálculos.
Del calcio, entre 1,80 y 120. Puede manejarse hasta 200 partes por millón de calcio, Nochebuena. De magnesio, de 40 a 60 partes por millón. ¿Sí? Y los microelementos, muchachos, yo les decía, los microelementos, estamos hablando del zinc, del boro, del cobre, ¿sí? Del manganeso, pues va a un rango desde 0,5 o de 1 hasta 5 partes por millón, en el caso del hierro, en el caso del cobre. Pero en promedio lleva 2 partes por millón, en algunos 1 parte por millón. ¿Sí? Necesitamos nosotros, no necesitamos más. Pero hay elementos, como el caso del molibdeno, que requiere de 0,1 hasta, puede ser 0,2. ¿Sí? Partes por millón. Y a veces requiere de 0,001. O sea, estamos hablando de 0,001 partes por millón. Y el fertilizante es el molibdato de sodio. Molibdato de sodio es que es una aporta del molibdeno. Pero, ¿por qué es importante en Nochebuena? Porque es el precursor de la pigmentación. De que la hoja modificada cambia a una bráctea, pero que esa bráctea tenga la pigmentación. En mi tesis de maestría, yo estudié los pigmentos que se encontraban en las brácteas de la Nochebuena. Encontramos 7 pigmentos. Unos no tienen nombre. Se bautizaron como A, B, nada más. Y algunos tenían sus nombres. ¿Sí? Y entonces vimos que el molibdeno es importante como precursor de la pigmentación. No de la inducción floral, de la pigmentación. En Nochebuena podemos desprender, es decir, solo queremos que se dé la inducción a floración. Y las flores verdaderas son los ciatos, flores pequeñitas. Si la han visto ustedes, flores de Nochebuena son los ciatos. Compramos como flor las brácteas, pero en realidad son los ciatos. Entonces, cuando se da la transformación de una hoja verde a una hoja, se transforma a una bráctea, entonces se tiene una pigmentación. Y el molibdeno es un precursor. Nosotros debemos de asegurarnos de que no falte en la solución del riego, que no falte ahí en el suelo, aunque sea mínimo. Si estamos hablando de 0,01 parte por millón. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos hablando de que 0,03 gramos de molibdato de sodio como fertilizante nos daría esa cantidad. ¿Sí? O sea, es una situación que se requiere para nosotros. Tenemos que garantizar que la pigmentación de las nochebuenas o de algunas otras plantas que respondan al fotoperiodismo o de algunas otras plantas que cambian de hoja a una bráctea puedan tener la pigmentación, se inicie sin ningún problema. ¿Sí? Y vean, son cantidades pequeñitas. ¿Sí? ¿Alguien me puede seguir leyendo alguna de esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Adelante. ¿Cómo favorecer la nutrición? La aplicación de abonos orgánicos, compostas y vermicompostas. Abonos verdes, incorporar un cultivo, gramíneas y o leguminosas, en crecimiento vegetativo por año. Estiércoles, incorporar entre 12 y 20 toneladas por hectárea. Compostas y vermicompostas del 5 al 20% en sustratos y de 5 a 10 toneladas por hectárea. Sí, aquí ya estamos hablando de cómo mejorar los suelos. Sí, la aplicación de abonos orgánicos, abonos verdes, sembrar algunas gramíneas o leguminosas y cuando esté en crecimiento vegetativo, incorporarlas con una rastra o con el barbecho al suelo. Sí, estiércoles, por hectárea 12, 20 toneladas. Compostas y compostas, estamos hablando de compostas el 5%,
y vermicompostas el 20%, porque la composta no está todavía bien madura. Todavía hay fenoles, todavía hay lixiviados que contaminan, que pueden ser, que están muy concentrados y que no están disponibles para la planta. En cambio, la bicomposta, porque actúa la lombriz, se puede aplicar hasta un 20%. Y esos lixiviados o efluentes ya se pueden aplicar como un fertilizante foliar hablamos nosotros 5 o 10 mililitros, ¿sí? En 10 litros. O sea, hablamos de un mililitro 2 por litro de agua. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de compostas y de compostas. Y cuando hablamos en suelos, estamos hablando de 5 a 10 toneladas por hectárea. No sé si tengamos algún comentario, tengamos nosotros alguna pregunta, dudas, muchachos. Sí, yo, profe. Adelante, por favor. Estaba hablando de las sales en los suelos. Entonces, bueno, eso significa que desde que estamos planeando el riego tenemos que considerarlos y por lo tanto planear suelos más pesados. No. En este caso, en cuanto a riegos más pesados, implica dos problemas. Si tenemos sales, primero analizar qué tipo de sales es. ¿Sí? Porque si tenemos sales ya como una concentración muy fuerte, tenemos que agregar mucho estiércol, bastante estiércol para que el estiércol pueda de una manera ir eliminando la concentración de sales. Si tenemos riegos muy pesados, podemos también tener problemas cuando tenemos un riego de muchas sales, estamos hablando que ya afecta mucho, ¿sí? Ahora el potencial osmótico, ¿sí? Por la concentración de muchas sales. Y entonces si no tenemos agua, pues va a haber una concentración. Pero en este caso no debe ser un riego pesado. ¿Sí? No debe ser un riego pesado porque también tenemos que tener cuidado para evitar la falta de oxígeno. ¿Sí? Miren, en la falta de oxígeno, el agua cuando se riega, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Que la planta va a querer formar que se desdoble la molécula de agua y va a generar hidrógenos, hidróxidos y oxígeno. La planta toma el oxígeno y se queda en la solución mayor número de hidrógenos y algunos hidróxidos, depende de las cargas con los cationes y con los aniones. Pero como el hidrógeno va a estar en abundante, va a haber mayor acidez. Sí, mayor acidez. Y si tenemos mayor acidez y tenemos falta de oxígeno, pues muchos de los cationes van a precipitarse, no van a estar disponibles para la planta. Y cuando tenemos un suelo salino, pues tenemos que mejor regular los riegos, ¿sí? Es cierto que ayuda a un riego pesado en un suelo salino, pero también afecta en cuanto a la exposición de oxígeno. Entonces, cuando tenemos suelos salinos, lo más recomendable es agregar y aplicar mucho estiércol, muchos abonos, para que esas sales fueran rompiéndose, para que se fueran siendo menos concentradas. ¿Sí? Ese problema de suelos muy salinos pues, lo tenemos en el norte del país, precisamente en Sonora, en la parte de Baja California. ¿Sí? Ahí los cítricos tienen problemas de salinidad, pero el cítrico tiene una ventaja. Un cítrico aprovecha con un pH de 4, 4,5. Estuvimos trabajando en Hermosillo, Sonora, y los suelos de por salinidad están bastante severos. Los pozos se hacen a una profundidad hasta más de 1000 metros para poder tener un agua de mejor calidad. Pero las sales, y aún cuando sea el sodio o el cloro, más el sodio en particular, pues ya no son elementos que la planta requiera, pues son muy tóxicos. Pero ese tipo de suelos tenemos que agregarle mucho materia orgánica. Tenemos que tener también, manejar con mucha situación de compostas, ¿sí? Para disminuir la concentración de sales. Pero el riego pesado ayuda un poco, pero también desfavorece, porque habría problemas más de oxígeno.
falta de oxígeno, ¿sí? Entonces sería mejor arreglar el suelo con materia orgánica. Y para grandes extensiones que no, bueno, de cultivos que no soporten pH muy ácidos, ¿no habrán otras técnicas aparte de las compostas? Sí, de hecho, cuando hablamos de grandes extensiones y especialmente allá en Sonora, en Hermosillo, en la producción de cítrico, naranja, que es lo que más se exporta a Estados Unidos, los suelos son muy salinos y se está hablando de tratar el agua, de quitarle la sal antes del riego. ¿Sí? Estábamos tratando de buscar reacciones que se pusieran sales, pero que florearan para poder quitarlas. ¿Sí? Y no había una solución más práctica. Una es agregarle materia orgánica o tratar el agua, quitarle la sal antes del riego. A grandes extensiones. Porque a pequeña escala, en verdaderos pequeños, pues lo que hacen es sustituir el suelo. ¿Sí? Sustituir el suelo y poner otro suelo. Digo, mejorado. Ahora en Chihuahua, allá en la zona de Cuauhtémoc, Chihuahua, ciudad Cuauhtémoc, en la zona, bueno, en especial la norteñita, espero que puedan ir ustedes al viaje. La norteñita, que es una empacadora de manzana. Recuerden que Chihuahua, y más en la zona de Menonitas, es la zona de producción de manzana más importante del país. Pero también está allá una empresa que es el empaque de manzana, se llama La Norteñita. Y todo lo que es el manejo de compostas, de hecho, hay un compañero del grupo 7 que está allá y le pedí que hiciéramos un video que nos pidiera permiso la empresa La Norteñita, porque están haciendo el mejor proceso del composteo, con todo lo que se requiere. Y están haciendo suelos que están logrando sustituir, ¿sí? Y complementar un suelo que ya se ha producido manzana, para agregarle composteo, para agregarle compostas y agregarle algunos efluentes. ¿Sí? No tiene problema de salinidad, pero ellos han logrado, esa empresa, en mejorar y aprovechar otra vez los residuos de cortezas del manzano y usar los estiércoles. Porque también está el ganado, cabeza blanca en Chihuahua, que ayuda a que puedan traerse estiércoles. Eso en grandes extensiones, ¿sí? Y es el composteo. Aquí yo estaría hablando de grandes extensiones, de hacer un composteo en general, y si lo paga, ¿sí? Espero que podamos tener ese video de hacer compostas y compostas, que en poco tiempo, 4, 5 meses, 6, ya tienes el suelo disponible, ya tienes el suelo composteado y se va agregando. Eso ayudaría mucho a quitar las sales, porque es un problema más en una concentración de sales, por lo que hablábamos nosotros de la presión osmótica, ¿sí? En la raíz, y que el agua sí ayuda, pero también si se inundan, entonces vamos a tener un problema en San Juan del Río Querétaro, en el Organal, de lo que pasaba con la papelera. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? En pH y luego muchos fosfatos. Y ahí tenía un problema de mucha acidez y luego inundaba el suelo, falta de oxígeno. Pero ahorita lo vamos a comentar. Pero sí es complicado cuando tenemos un suelo muy salino, ¿sí? Y digo, lo más recomendable es, uno, es costoso quitarle la sal antes del riego, y lo otro, el agregado de abonos y de compostas al suelo. Sí, muy difícil. Gracias, profe. Sí, pero me gustaría, Fátima, que vieras el video de las compostas ahí en Chihuahua, y es excelente proceso para recuperar mucho y un suelo. Y estoy hablando de grandes extensiones. Allá el cultivo importante es el cultivo de manzano. Y ya con los menonitas han trabajado mucho sobre eso, pero la empresa, ojalá puedan ir al empaque, La Norteñita, he acompañado a un grupo de ustedes al viaje. Yo espero que se realice su viaje internacional a Estados Unidos. Prácticamente ya deben planear
¿sí? Cómo ir y se pueden ir, porque pasamos, allá se pasa a California y algunos detalles que vamos a ver en California, se ve en California y se regresa por Chihuahua, donde vemos la producción y el empaque importante acerca de la manzana y la producción de frutales, pero me interesa más a mí la elaboración de compostas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Quiero que vayan viendo, y ahorita, porque también es importante de cómo corregir. Y alguien me decía en el otro grupo que si la aplicación foliar sería importante. La aplicación foliar, ¿qué tanto nos ayudaría? Estamos hablando de fertilizantes foliares. Sí. Y entonces yo le mencionaba que para cultivos que la mayor parte de sus nutrientes lo extraen a través de la raíz, ¿sí? Una aplicación foliar no ayuda mucho. Puede corregirse el error 4 o 5 días y después estar aplicando constantemente aplicaciones foliares, pero solamente es como una situación de emergente, un paliativo, si nos debe corregirse el suelo. Pero para cultivos como la orquídea, que son epífitas, para cultivos como el anturio, que tiene un proceso también en cuanto a ser epífitas, cultivos, ¿sí?, que hemos mencionado, que tienen un hábito epífito, que su nutrición la obtienen del medio ambiente y de la humedad relativa, entonces la aplicación foliar es el mejor medio. ¿Por qué? Porque su sustrato, en el caso de orquídea, van a ser ni gravas ni arenas, van a ser rocas de tezontle. Que la roca de tezontle tiene una longitud mayor de 4, 5, 7 centímetros. ¿Sí? Igual para los anturios, aunque se manejen en el suelo. De hecho, hay orquídeas terrestres y hay orquídeas epífitas. Pero muchas de las orquídeas epífitas también pueden manejarlas en un sustrato. Entonces, la aplicación de filtros foliares son importantes. En verdad, son muy buenos. Sí. Pero yo recomiendo que los conozcamos. Ustedes ahorita pueden buscar qué es el triacotanol. Alguien me ayude. Busca y vea el triacotanol y su aplicación en la agricultura, en el cultivo. Y alguien más que busque urea foliar desyurizada. Urea foliar desyurizada, ¿sí?, y su aplicación. Porque ayer que tuve un examen, una empresa se dedica a analizar los productos. Y créame, se van a sorprender. No todo lo que ponen en la etiqueta lo tiene el producto. Es más, podemos hablar de enraizadores, de promotores de la raíz, y ustedes van a hablar cantidad de productos. Y cuando hacen el análisis de ese producto, tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen potasio, pero no tienen auxinas. ¿Sí? No tienen auxinas. Algunos otros enraizadores sí tienen auxinas. El ABA y el ANA, que son auxinas, ácido naptalacético. ¿Sí? Y hay otros productos que también van a tener citocininas, que son enraizadores, y que promueve más la raíz son las auxinas y las citocininas. Pero hay productos que dicen que son enraizadores y solamente contienen nitrógeno, potasio. ¿Sí? Y la gente o los productores lo aplican como un enraizador. ¿Sí? Y también, ayer lo comentábamos,
y quisiera que alguien me ayudara, estamos trabajando, porque ya está nuestra hora de debate, en qué funciona, en qué nos ayuda la aplicación de agua oxigenada. ¿Sí? Ya tenemos 3 productos: el triacotanol, la urea diyurizada y el agua oxigenada. Porque déjeme decirle, ¿alguien sabe cuánto cuesta 1 litro de agua oxigenada? ¿Alguien puede averiguar? Adelante, Lorena. ¿O quién puede averiguar cuánto cuesta o sabe cuánto cuesta 1 litro de agua oxigenada? $70 pesos. También se ha visto que cuesta como 30 pesos, pero vamos a suponer que cuesta 70. ¿Y para qué sirve el agua oxigenada aplicación en la agricultura? Chicos, ayúdenme ahí con sus celulares, con su información en internet, buscando la aplicación de agua oxigenada en la agricultura, la aplicación del triacotanol en la agricultura, la aplicación de la urea diyurizada en la agricultura. Yo vi, Sí, bueno, en un lugar vi que a los, ¿cómo se llaman? Ay, esquejitos. Bueno, a las plántulas de zarzamora que tenían creo que agrobacterium, les mochaban la parte con agrobacterium y luego las metían en una solución que tenía precisamente agua oxigenada con tantita agua, como para desinfectar la parte que ya habían cortado para evitar que se siguiera expandiendo el agrobacterium. Entonces, tienen ya una aplicación para desinfectar, para poder y decir que ayuda, pero también tiene otra aplicación. ¿Por qué les pregunto todo esto? Descompactar el suelo, es cierto, ¿sí? ¿Por qué les pregunto y les hago que investiguen? Porque el agua oxigenada, aunque no lo aplicamos mucho, y es útil en la agricultura, no lo pueden presentar como agua oxigenada, a veces. No lo pueden presentar como agua oxigenada. Porque la gente la puede conseguir muy barata. Nada más le ponen por allí otro producto, o le ponen un colorante, y le ponen nombre, y hay gente, en este caso como mencionaba su compañera, para las zarzamoras o para las frambuesas o las quejes, los cortes, o para descompactar el suelo, ¿sí? Y el litro, la gente lo vende hasta en 200 pesos. Digo, a mí no me suena tan ético, pero es un negocio. Por eso les decía, y yo creo que la próxima semana yo voy a presentarles algunos productos de enraizadores, porque dicen que son enraizadores, pero tienen otra cosa que no sean auxinas o que no sean citosininas. Y finalmente ayudan a enraizar. Por eso yo les mencionaba que también el pH ácido de 5.5 ayuda a promover las raíces. Y no necesariamente tenemos que comprar un producto que podamos manejar con acidez. El jugo de limón, utilizando con mucho cuidado un poco del ácido de una batería, con mucho cuidado porque se puede quemar. Solamente para bajar el pH a 5 nos ayuda a que los esquejes o algunas semillas tengan una mejor germinación, ¿sí? Porque está actuando como estratificación, o bien que algunas estacas puedan formar callo y emitir raíces. Simplemente con el pH ligeramente, bueno, más bien ácido, de 5. Con tiempo se someten, ¿sí? O se remojan las semillas o el esqueje. Pero
dicen, bueno, hay un producto que son las auxinas, es correcto, pero hay productos que ponen enraizadores y que cuando usted se analiza su elaboración, lo que contiene, no tiene ningún ácido, no tiene, perdón, ninguna auxina. A uno sí que usted tiene, dice ahí, cantidad de auxinas sintéticas, pero son auxinas y van a ayudar a promover la raíz. A lo que voy, muchas empresas como negocio van a promover el producto. Y la tesis decía evaluar la eficiencia de estos productos en la emisión de raíces en pino prieto. ¿Qué fue la tesis? Dije, viene una plántula de semilla que va a generar raíces, una raíz pivotante. Pues, ¿para qué requiere algún otro producto? Bueno, es que es importante que tenga raíces adventicias para que pueda crecer más rápido y se pueda trasplantar. Eso es correcto. Pero dice el título, evaluar los siguientes enraizadores en plántulas de pino prieto, que fue la tesis de ayer. Entonces digo, primero, están promoviendo no la forma de enraizar, están promoviendo un producto, que si no lo hay, ya no puedo forma de comprar. No, nosotros debemos de evaluar, ¿sí? De evaluar qué promueve la formación de raíces. Si son las auxinas, y vemos qué producto tenga auxinas. Si son el pH ácido, cómo acidular ese, a un pH de 5. Y se sumergen los esquejes, se sumergen las semillas, se sumergen las estacas por un tiempo y ya después se ayuda a que germinen, ayuda a que enraice el esqueje, ayuda a que enraice el estaca. Pero ya nuestro concepto va a cambiar. ¿Sí? No es como decir, voy a evaluar productos. Por eso ahorita quisiera que en esta hora estamos debatiendo qué es el tiacotanol. Ya está mencionando el agua oxigenada. ¿Sí? ¿Qué es el tiacotanol? Porque en realidad lo vamos a ver en cultivos que tienen una respuesta, ¿sí?, de un crecimiento epífito, aunque se maneje en sustrato. ¿Cómo es su fisiología? ¿Por qué absorbe más nutrientes? ¿Sí? Del medio ambiente, de la humedad relativa. Y ahí sí son importantes la filtración foliar. Sí, y ahí va a haber una respuesta increíble. Y por eso me interesa que apliquemos nosotros en esos foliares. Y también ayuda a otras plantas, pero esos foliares tienen una particularidad de la urea foliar desyurizada. ¿Sí? Y hay otros fertilizantes foliares que están en el mercado, que contienen microelementos, que son los importantes, que contienen elementos de forma que se pueden absorber por la planta, pero más eficientemente van a ser en aquellas plantas como el anturio, como la orquídea, van a ser mucho más eficientes. Pero también una fertilización, tanto al suelo como foliar, van a ser importantes para una producción continua, en el caso de las gerberas. ¿Y cómo podemos determinar esa situación? Por ver el tipo de raíz. En las orquídeas, en los anturios y en gerberas tenemos raíces columnares y contráctiles. En las palmeras tenemos raíz columnar y contráctil, que su función va a ser más de soporte, de arraigarse. ¿Sí? Tienen pelos radicales, tienen raíces, pero no tienen tantas raíces secundarias. Entonces esos cultivos sí van a ayudar mucho a la aplicación de foliares. ¿Sí? Y en plantas que tienen raíces típicas y que su mayor parte de nutrientes, alimentación va a ser a través del sistema radicular, pues sí, va a haber ayuda de algunos foliares. Sí, va a ayudar a algunos nutrientes que se apliquen en forma foliar. Pero mientras no se corrija el suelo o el sustrato o el pH del agua o del suelo,
esa deficiencia va a mantenerse. En cambio, cuando nos toque ver, ¿sí?, plantas con raíces columnares y contráctiles, entonces podemos decir, aquí puedo aplicar un flechante foliar. Y ustedes van a ver cuál es el mejor. Y por eso tenemos que discutir mucho acerca de la urea foliar desllurizada. La aplicación del triacotanol. Sí. Y bueno, hasta ahorita estamos sabiendo que puede ayudarnos un poco el agua oxigenada. Yo no la he manejado. Sí. Pero en la discusión de ayer, que ayudaría un poco en el agua oxigenada y que tiene ciertas ventajas, digo, hacerla con la dosis recomendada, nos ayudaría. Porque el mismo maestro decía, es que el agua oxigenada le pone otro nombre, otro un colorante, y ya no la vende como agua oxigenada. Y su precio se duplica, se triplica. ¿Sí? Digo, en productos químicos eso es el negocio. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el ingrediente activo, cuál es el factor que ayuda para el control. Y más ahora si conocemos. ¿Sí? Yo lo comento porque hubo una pregunta de que si con la aplicación foliar podíamos regular mucho las deficiencias. Y dije, es que solamente es temporal. En caso de rosal, en caso de crisantemo es temporal. Porque el problema está en el suelo. Mientras no resolvamos el problema del suelo, que puede ser el pH, que puede ser la cuestión de sales, el manejo del agua, el riego, que deben ser ligeros, aunque sean más constantes. ¿Por qué? Porque tenemos detalle de la oxigenación. Igual en un sustrato, muchachos. Sí, por eso es importante preparar un buen sustrato. Y lo podemos comentar aquí en este espacio de elaboración de un sustrato. Yo tengo materiales, ustedes lo van a ver en el próximo semestre con cultivos en contenedor. Lo tienen que ver, los principios, para que ustedes preparen un sustrato de los materiales de la región. Sí, es padre ese asunto y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comentando. ¿Alguien me ayuda? ¿Ya han ustedes averiguado qué es el triacotanol y cómo se aplica? Sí, profe. Adelante, por favor. Yo encontré que es un alcohol graso que se encuentra en la cutícula de las plantas y la cera de las abejas, que es un estimulante de crecimiento y que se obtienen los mejores resultados cuando se formula con sustancias nutritivas como nitrógeno, fósforo, potasio, boro y zinc. Y la ventaja que tiene es que promueve enraizamiento, brotación, floración y crecimiento de las hojas de forma precoz. También que genera un aumento del contenido de clorofila y mejora la fotosíntesis. Y que también puede mejorar la germinación y calidad de las plántulas, aumentando la eficacia, y ya en cultivos establecidos puede aumentar el número de brotes y el cuajado de los frutos. Muy bien, María Fernanda. Y hay más todavía. Creo que bien. Esta es la información más importante del triacotanol. ¿Se dan cuenta, muchachos? Y no se recomienda porque puede quitar a otros del mercado. Sí, nuestro pleito no es con el mercado, nuestro pleito sería más bien que la eficiencia del manejo de la planta. Sí. A mí me gustaría que se formaran 4 equipos. Sí. Ustedes organícense, que yo no sea que los organice. El jefe del grupo nos puede ayudar a que organice. Por eso necesitábamos la plataforma de Zoom para poder también interactuar nosotros, ustedes sean la presentación. Yo sea un oyente más y simplemente estar reafirmando algunas cosas de conocimiento. 4 equipos. ¿Alguien encontró información acerca de la urea foliar desllurizada? Si él ha encontrado, puede leer lo que ha encontrado, muchachos. Aquí se trata de debatir, de entender el por qué o el para qué.
mientras alguno de ustedes puede ayudarnos a encontrar la aplicación del agua oxigenada. Ya se mencionó algo. ¿Sí? Y ustedes han visto el video del caldo bordelés. Cuando veamos plagas y enfermedades, vamos a manejarlo mucho. Adelante. Ok. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos hablando, gracias Francisca, cuando estamos hablando nosotros de la floración, necesitaba mayor nitrógeno. Y cuando hablamos ahora del producto desyurizado, hay un nombre comercial que se llama Lobby 44, urea foliar desyurizada, ¿sí? Va a darnos mejor entendimiento. ¿A qué voy? Que si tenemos nosotros la aplicación de triacotanol con la aplicación de urea desyurizada, y también vamos a encontrar elementos o productos que tengan microelementos, ¿sí? Foliares, ¿sí? Entonces va a ser importante cuál es su pH en su aplicación. Y estar aplicando constantemente, aún en plántula, ¿sí? Estar aplicando aún cuando acabamos de podar, en caso de rosal, o cuando estemos cortando flores, en caso de gerberas, constantemente, o estemos trabajando también anturios, o orquídeas, ¿sí? La aplicación de cotanol de urea foliar van a ayudar muchísimo en la calidad de la planta, en la calidad de cosecha del tallo, de esa flor cortada, ¿sí? Y entonces podemos ir trabajando un programa de aplicación, y eso va a ayudar bastante. Va a ayudar bastante en el manejo y sus recomendaciones. Entonces, otro equipo, de 2 equipos, no equipo de los 4 o 5 que están constituidos, sino que el grupo se divide en 4 equipos y pueda hacer una presentación. No lo dejen a un compañero o una compañera que ya tiene toda la información y lo puede hacer, sino que ustedes pueden discutir por el chat, pueden discutir ustedes por una programación, tal vez en Zoom, que ahora son 40 minutos gratis, entre ustedes 4, entre ustedes 10. ¿Sí? ¿Qué beneficios? Yo leí acerca de triacotanol y cómo lo podemos aplicar. ¿Qué beneficios si usé el agua oxigenada? ¿A qué dosis? ¿Y qué me ayudó y cómo lo puedo aplicar? Ustedes debatan esos su equipo de 10, pues su equipo de 8. Esa presentación y algún representante la podemos nosotros debatir, analizar en las clases el día próximo lunes, el día miércoles, o bien también si no terminamos el día de hoy, los viernes. Me interesa. Muchachos, no solamente quiero que reciban el conocimiento, eso sí es importante, sino que lo debatamos, que lo podamos discutir y analizar y cómo se aplica y para qué es bueno. No estoy hablando solamente de ornamentales, para qué es bueno en frutales o en el enraizamiento de una estaca, porque son las propuestas que ustedes van a llevar a un productor, a una empresa. Déjenme decirles que en un viaje de estudios y hablando de ustedes, en California, había una empresa que los atendió, que esa empresa también se dedicaba a analizar algunos productos, lo que tenían, para el control. Y el problema número 1 era un problema del aguacate, ¿sí? De una pequeña plaguita, y estaban poniendo en cuarentena prácticamente las plantaciones en Estados Unidos.
trataban de cuidar las plantaciones de aquí, de México, porque déjeme decirle que el aguacate aquí mexicano tiene una gran aceptación, no solamente el Hass, sino otras variedades, el fuerte. Una aceptación en Estados Unidos, y quieren poner regalías, y quieren poner problemas, multas y todo ese asunto, pero finalmente a ellos les interesa que el aguacate mexicano esté limpio. ¿Sí? Y hablamos de otras plantas y de otras enfermedades. Y yo les propuse, ¿saben qué? Es un joven que nació en México y su papá fue a vivir a Estados Unidos, hablaba bien inglés, pero un poco mucho el español. Pero nos podemos comunicar entre un mocho y otro mocho. Y hablando, y le propuse, ¿por qué no utilizan caldo bordelés? Y les dije las dosis y manejamos algunas propuestas. Y yo al grupo, sí, platicando con ellos. Y esta persona tomó nota y hablamos de unos problemas del recorrido del vivero, de cómo se puede controlar. Y dije, aplica caldo bordelés. Tú que estás evaluando algunos productos y la eficiencia, aplícalo. Y más para cuando hablamos de bacterias. Y comentábamos cómo se preparaba. Muchachos, al mes recibimos una llamada. Que si yo me podría ir con todo pagado en un departamentito allí durante una estancia de 3-4 meses para evaluación del caldo bordelés. Y llevar a mi familia y todo eso. Pero me hicieron una propuesta. Si bueno, es que yo aquí ya tengo la universidad, mi trabajo, les he dicho también, soy pastor y ver lo de la iglesia, dije, no, tanto que me interese, pero les dije, ¿saben qué? Ofrécela a algunos de estos muchachos, a mi grupo. Yo puedo decir, ofrécele a este grupo de sexto 4, quien se quiera hacer la prueba de caldo bordelés, porque ya la saben manejar, ya lo han aplicado. Ustedes tienen la oportunidad para, es más, hasta nacionalizarse en Estados Unidos. Estar viajando. Porque están ustedes. Si yo ya, por mi edad, ya me toca la vacuna, imagínense. Ya mi esposa la sacó para que fuéramos a vacunarnos el próximo martes. O sea, ya tengo aquí mis cosas. Pero cuando ustedes ofrecen a algún productor, a alguna empresa y lo ve viable, y ellos dicen, bueno, vente tú, que eres el que estás manejando, y haz las pruebas aquí, manéjalo. Te pagamos todo. Y no creo que es una mala oportunidad, es una buena oportunidad. Pero dije, yo no tengo que dejar muchas cosas. Entonces dije, ofrécele a mis alumnos, a este grupo que ya son ingenieros, ofrece esa oportunidad y empiezan a manejar y hagan las pruebas ellos. Porque por eso para ustedes. Entonces, así va a ser. Entonces, hay algún equipo que me diga, ustedes pueden ver en mi video el caldo bordelés y que controla. Ustedes pueden hacer una presentación, pero yo quiero que la discutan entre ustedes. Y luego aquí la vemos y ya le ponemos, y si está muy bien, se hace un video y se manda a la plataforma a compartir con los demás. Porque es la forma ahorita de hacer extensionismo, de hacer asesorías que se abran puertas para ustedes y con productos que sean reales. El caldo bordelés, si ustedes fueron también, o no sé si ustedes, pero en Zitácuaro, Michoacán, y allí esa zona, San Pedro, se produce Nochebuena como ustedes no se imaginan. Como ustedes no pueden pensar en gran cantidad. Y seguimos aplicando caldo bordelés. Yo aplico caldo bordelés desde que egresé, cuando tuve mi primera plática del caldo bordelés con nuestro Escalante de Rebolledo, que fue mi director de tesis, con el maestro Felipe del Castillo. Sí, tengo de egresado 30 años. En este mes cumplimos 30 años de egresado, sí, el mes de mayo. Porque antes la quema de libros se hacía en mayo. Hacía todo el festín aquí en la universidad y era entrada gratis para todas las comunidades de Texcoco. O sea, era un gentío. Ahora está más controlado.
Y entonces empecé a manejar el caldo bordelés en la zona de Morelos. Y cuando fui a dar asesorías y problemas de enfermedades en Nochebuena, el caldo bordelés, y ahora todos los productores, la mayoría de algunas comunidades de allá de Zitácuaro, Michoacán, utilizan caldo bordelés. Porque el caldo bordelés, ¿sí?, controla las 5 enfermedades de la raíz en Nochebuena. Y el cuello del tallo, Phytophthora, Fusarium, Telabiopsis, Pythium y Rhizoctonia. Y algunos hablan de Dampinop, que solamente son 3, Pythium, Fusarium y Phytophthora. Y este controla las 5, 2 más todavía. Porque el producto para el control de enfermedades de la raíz, un producto se llama Banrop norteamericano. El que no tenía Banrop no podía producir Nochebuena porque se iba a infectar, iba a tener problemas con la pudrición de raíces. Y el Banrop llegó a costar $2,000 hace 30 años. Cuando aplicamos caldo bordelés, hicimos pruebas hasta aplicar 5 gramos por litro de agua. Y actualmente se maneja y no tenemos problemas de enfermedades de la raíz en Nochebuena. Sí. Es el fungicida más que se descubrió en el cultivo de la vid, de la uva. Allá los franceses. Aquí en nuestro México, el nixtamal. ¿Sí? Cuando se cuece el maíz para el nixtamal, entonces estamos hablando de que tienen cal con agua. Y es un fungicida increíble, donde las amas de casa hacen su nixtamal y lavaban, y tienen plantas alrededor de sus lavaderos y agregan, bueno, como se conoce el caldo de nixtamal, el nejayote, ¿sí? El nejayote, que es el caldo o la cal con agua con cocción de nixtamal. Las plantas están sanas. ¿Y qué hacemos? Agua con cal. Pintamos los árboles, los tallos de los árboles y de los frutales para que no invadan las hormigas. Entonces se dan cuenta que se puede hacer un buen control de esas enfermedades. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no también vemos algunos? Ya tenemos el triacotanol, ya tenemos la urea foliar desyurizada, ya tenemos también el agua oxigenada y el caldo bordelés. 4. Si somos 26, 25, dividido entre 4, ¿sí?, nos toca equipos de 6, ¿sí?, y un equipo de 7. Entonces, estamos hablando que es un equipo que se descompone de otro equipo, para que ustedes hagan ese debate, muchachos. Hagamos ese debate y hagamos esa presentación, así como lo estaba haciendo su compañera, ¿sí?, leyendo del triacotanol, y buscar información. O si lo quieres hacer por equipo, para que sean por equipo, pues son 5 equipos, pues entonces hablemos no solamente del caldo bordelés, del triacotanol o del agua oxigenada, sino hablemos también de algún producto de fertilizantes foliares, pero de microelementos. ¿Sí? Que hay un producto de microelementos que sea efectivo, que pueda ser garantizado su análisis químico y su aplicación. Entonces ya tendríamos un tema por cada equipo. Pero si formamos 4 equipos está bien, pero si quieren más el tema de un fertilizante de microelementos en su aplicación foliar. Aquí tenemos que ver el pH del agua, que ya conocen ustedes, acidular el pH de esa agua para la aplicación. Y que lo podamos ustedes analizar, debatir. Este es el momento para que ustedes puedan aportar. Así como cuando les comenté acerca de esta situación en Estados Unidos, pues qué padre que cuando ustedes vayan a Estados Unidos y estén escuchando al técnico, al ingeniero, a la persona responsable de atendernos, que ustedes puedan aportar esos conocimientos.
oiga, tal vez yo apliqué o se aplicó o conozco la aplicación del diacotanol o conozco la aplicación del agua oxigenada para esto. Este problema le puede ayudar. Esa aportación sencilla puede dar la oportunidad de abrirse y decir, oye, ¿por qué no te vienes con todo pagado? O cuando termines de egresar, vete para acá. Mucha gente, egresados, ¿sí? Sus compañeros en el viaje de estudios, cuando terminan aquí en Chapingo, y si van titulados, mejor. Se van a trabajar a esa empresa. Vuelven a abrir otra vez el contacto y se van a trabajar a esa empresa. Pero ya no solamente como trabajador básico, sino como ahora como técnico, como ingeniero. Ya no le van a pagar la hora $8, $9. Ahora le van a pagar la hora $16, $17. ¿Sí? $20. Y son encargados hasta más. Entonces, esto es importante. O cuando vamos a la región de nuestro país, que pueda ofrecer un sustrato, que pueda ofrecer un producto para su control. Y si ustedes pueden conseguir, claro, cal, sí, tenemos. ¿Pueden conseguir sustrato de cobre? Sí. Pues hacemos el caldo fortaleza. O pueden conseguir ustedes este producto. Y si no, hacemos una forma de cómo hacerles llegar, pero es bueno para foliar. Sí. Bueno, no sé si hay comentarios, plática, muchachos. Comentarios, me interesa a ustedes en sus tareas. Recuerden, esta hora es una hora de debate. Tengamos nosotros siempre, si tengo una duda, comentarla. Sí, la pregunta más sencilla resuelve el problema más grande. La pregunta más sencilla resuelve el problema más grande. Así que no se queden con la duda. Profe. Sí, adelante. María Fernanda. Mi equipo nos proponemos para hacer el tema del agua oxigenada. Va muy bien, qué padre. Para que podamos ir presentando la siguiente clase, ¿sí? Y no sé, los demás equipos, cómo estén organizándose, muchachos, chicos. Pero tenemos etiacotanol, tenemos la urea foliar desyurizada, dándole IUR, y también la complementación con urea foliar. Tenemos también, ¿sí?, la aplicación de caldo bordelés. Y tenemos el tema también de fertilizantes que aporten microelementos en forma foliar a la planta. Sí, ahí tenemos que aprovechar otro principio cuando aplicamos en forma foliar a las plantas. Sí. Adelante, Francisca. Va, que va, muy bien. Aquí voy a anotarlos para que ya no tenemos que se repitan. Entonces tenemos agua, es agua oxigenada, ¿verdad? María Fernanda. Sí, profe. Agua oxigenada, H2O, como todo. Y Francisca, caldo bordelés, ¿verdad? ¿Otro equipo? Nosotros, profesor. Adelante. Triacotanol. A ver, no alcancé a escuchar. Triacotanol, profesor. Nuestro equipo, profe. Soy de la compañera Shumia, del triacotanol. Ok, muy bien. Después me dijimos, ok, sí. Triacotanol ya está. ¿Otro equipo? Queda la urea foliar desyurizada y fertilizantes microelementos en forma foliar. Nosotros la urea. Leonel Feliciano.
E. Urea foliar. Desyurizada. Y ya me falta el otro equipo de microelementos foliares. Y si hay alguien que no pueda coincidir con el equipo, pues me dice y yo le ayudo a asignar y trabajamos en otro tema. Me dice, ¿sabe qué, profesor? No puedo conocer los equipos porque a lo mejor el enlace es difícil. Yo me uno al equipo para que podamos trabajar otro tema. ¿Sí? Aquí la oportunidad es que todos participemos. Y bueno, es importante que vayamos viendo si hay dudas en las clases. ¿Cómo se han sentido? Yo la verdad que agradezco mucho que ese apoyo los miércoles. Examen profesionales. Y es otro ámbito. A los compañeros preguntándoles, estos temas se los preguntaba como examen profesional. Elaborar, calcular partes por millón. Y los voy guiando. Estos temas de qué es el pH. ¿Y por qué es tan importante? El tema del fotoperiodismo, ¿por qué es tan importante? Y se dan cuenta que si lo manejan, no tienen ningún problema de proponer. Y yo quiero que estén participando porque nos ayuda mucho, nos quita ese miedo que nos inhibe. Yo tenía problemas mucho de tartamudez, ahora hablo más rápido y un poco más fluido, pero ya al estar participando tengo más confianza en mí mismo. Sí. Hay gente que se facilita la comunicación, pero nos tenemos que enfrentar de una otra manera en comunicarnos con los productores. Yo les comentaba, hay un problema que fue muy real en Querétaro, en el Organal, ¿sí? Yo fui a darle asesoría al Rosal. Me invitó una compañera fitotecnista. Egresó en un trabajo. Me dice, profesor, el líder del cultivo de Rosal. Quisiera que nos diera una asesoría a productores de cultivo de Rosal. ¿Y en dónde es? Dice, cerca de San Juan del Río Querétaro, en una comunidad que se llama El Organal. Pasando la caseta a 5 minutos o 15 está la desviación. Y lo primero que fui, fíjense compañeros, lo primero que fui es observé sus plantas, muy amarillas, plantas que tenían 2 años y parece que tenían 7, 8 años sin producción, tallos débiles. Hice el recorrido rápido. Y lo primero que les pregunté, cuando estábamos en el salón, y ahí tengo la foto del salón de Equidad, sí, lo primero que les pregunté, ¿cuál es el pH de su suelo? ¿Cuál es el pH de su agua? Si lo conocían. Y me dijo, no, pues no lo conocemos, y por ahí vino un productor, un compañero, que dijo, creo que tengo aquí un análisis que mandé a sacar hace como 1 año. Y cuando vi el pH de su agua, era 4.5. Muy bajo. Ok. Y, oiga, ¿y por qué riegan inundado? Porque pasamos una parcela que dice, profesor o ingeniero, yo regué anoche regué y lo inundé y cuando fuimos no podía pasar. Dice, no, vamos a pasar hasta el otro día, ya que se baje el agua, ya que no nos estemos batiendo en el lodo. Y luego agarré un poco de suelo y lo froté y hice hilitos como si fuera plastilina. Implicaba un suelo muy arcilloso. Y ya. Y le digo, ¿y de qué riegan? Ah, dice, es que tenemos aquí cerca una papelera. No voy a decir el nombre. Dice, y nos da el agua. Todo el agua que sale de la papelera, aquí nosotros la aprovechamos para regar y por eso regamos inundado, porque tenemos mucha agua.
¿va? Y pregunté sobre algunas cuestiones de empaque. No tienen empaque. No tienen empaque, venden las flores en rollo y baratas, pero en ese rollo hay tallos delgados, hay tallos débiles, deformes, tallos pequeños, tallos grandes. Esa información la fui rescatando en el recorrido. Cuando acercamos al salón, pues prácticamente los empecé a regañar. Porque no conocía su pH, el riego estaba inundado, tenía suelos arcillosos, con problemas de deficiencia de hierro, de calcio, de magnesio. ¿Sí? Y como algunos compañeros me acompañan, estuvo sacando algunas fotografías y yo veía, y después de esas fotografías, que algunos de ellos riéndose en forma burlesca, así como que no queríamos que viniera a eso. No quería que yo fuera a regañarlos. Ellos esperaban que les dijera yo cómo aumentar su productividad y cómo hacerlo. Y parece que les había dado la expectativa de que era un maestro teórico. Todo lo que le estaba diciendo solo se daba en el salón de clases y en libros que sacaba yo información. Entonces, cuando les presenté imágenes de la empresa de Aguasotepec, Puebla, que iniciamos de cero, aunque es una empresa grande, el 90% de los tallos de rosa son para exportación. El 90%, si no es que más. El 90% es para exportación, ¿sí? Entonces, fui tomando nota hasta del trabajo que está haciendo. Y cuando estuve yo tomando muestra del suelo, cuando estuve yo tomando muestra del agua allá en Aguasotepec para el riego y manejando las injertaciones, y luego cuando vieron que eran tallos, entonces les propuse que se organizaran y que fuéramos a ver esa empresa en vivo. Que ustedes organícense, yo los espero en Chapingo y de ahí nos vamos a la empresa de Aguasotepec, a las flores de la Sierra Mágica de Puebla. Y ustedes van a encontrar en eso. Y vinieron. ¿Sí? Y entonces empecé a trabajarles con ellos, así de curso, que era al mes, el conocer su pH, el conocer su análisis, y les dije, la empresa, la papelera, aplica mucho ácido fosfórico para el blanqueamiento o para el blanqueado del papel. Mucho ácido fosfórico. ¿Qué significa? Que el agua va a tener un pH de 4 y de 3,8 y muchos fosfatos, muchos fosfatos. Luego, ustedes aquí riegan a inundado, el suelo tiene un problema de falta de oxígeno. Y falta de oxígeno, y que tenemos la deficiencia de hierro y de magnesio y de algunas de potasio y de calcio, pero la más fuerte es la de hierro, porque también hay quemaduras, toxicidad en la planta. Y dije, ¿qué pasa si tenemos el fosfato y tenemos un pH muy ácido? Cuando inundamos, falta de oxígeno, el agua se desdobla a hidrógenos, a hidróxidos y a oxígeno. La planta toma el oxígeno y quedan libres los hidrógenos. Y quedan libres los hidróxidos. Y depende de las reacciones. Significa que hace un pH en un medio más ácido. Y si hace un pH más ácido, entonces el hierro, que es aprovechable a +2 y a +3, su carga se vuelve a +4 y a +5. Ya no está disponible para la planta y además es tóxico. Entonces, si la planta le falta oxígeno, pues al desdoblarse la molécula de agua, pues va a tener mayor hidrógenos. ¿Y qué dice? Cuando nosotros hablamos de que tenemos pHs muy ácidos, pues que ya no son asumidos algunos de los elementos. Y así fuimos trabajando. Y cuando hicimos mejoras en cuanto al riego,
en cuanto a que esa agua se tenía que tratar su pH y ponerle cal para que bajara, subiera el pH por lo menos a 6, 6.5, porque estaba un pH de un valor de 4, 4.5. Le fui mostrando, así como ustedes en la clase, de cuántos nutrientes y cómo se dispone la planta, pero algo más, todavía más práctico. Y después ya no querían las clases cada mes, querían cada 15 días. Y al final dijeron, profesor, ¿podemos demandar a la papelera? Les dije, ahí tienen los elementos técnicos. Como Chapingo no puedo apoyarles a la demanda, pero ustedes sí lo pueden hacer. Fuimos al recorrido a Huastepec y les dijeron cómo se manejaba y cómo trabajaban ellos. Yo no tanto. Coincidió con lo que les comentaba, muchachos. Y ahora estamos trabajando para el empaque. Se vino el asunto de la pandemia. Pero ustedes, ahora ellos están esperando que algunos de ustedes que estén cerca puedan apoyarles. Que ustedes puedan apoyarles en el manejo del rosal o el manejo de sus cultivos, porque no solamente riegan el rosal, también riegan el cultivo de maíz, que se pone todo amarillo. Una eficiencia de hierro tremenda, de magnesio, manganeso. Entonces ahora están pidiéndole a la papelera que les ayude, que les dé apoyo de sistemas de riego. Y que aunque les dé el apoyo de un almacenamiento de unos 50,000 litros. O sea, 10 litros es una pipa. ¿Sí? No, que sea de unos 50,000 litros. O sea, 5 pipas, pues. Llenan ustedes esa agua de ese pH muy ácido, le ponen cal y lo regulan y pueden regar. Pueden regar sin ningún problema. Muchos fosfatos con el calcio se van a precipitar. Y ya el fosfato ya no va a generar esos problemas. ¿Sí? Y el riego sea por goteo. No lo inunden para evitar problemas de oxigenación en la raíz. Para evitar descomposición del agua en hidróxidos, en hidrógenos y en oxígeno. Riegos por goteo ligeros. Riegos rodados muy ligeros, que a las 3 horas pueden entrar a su cultivo, no a los 3 días. Y eso ayudó mucho, muchachos. Ahora están produciendo de una forma de mejor calidad. Ahora están en la etapa de tener empaque. Ellos tuvieron la oportunidad de tener aquí en la Feria de Chapingo, un espacio para promover sus productos. ¿Sí? O sea, tienen apoyo. Esa es la intención. ¿Sí? De ver los elementos, de conocerlos y saber cuál es el problema. ¿Sí? Cuando yo les dije en la primera práctica que algunos los veía yo un poco sonrientes, yo, no, profesor, les pedimos una disculpa porque pensábamos que usted trabajaba en la teoría, que eso era un sueño, y cuando nos mostró en la práctica, ahora sabemos y entendemos los problemas. Entonces, por eso quiero que ustedes lo manejen. De ayer la plática de agua oxigenada, si vale 70 pesos, vale 30 el litro. Hay gente que ofrece esa agua oxigenada en 200 pesos el litro. Sí, que es negocio, pero no es tan ético. Sí, ¿por qué? Porque la gente puede conseguir ese producto más barato y en las dosis recomendadas puede funcionarles. Hay productos que dicen que son para esto, pero en realidad no tienen, en el caso de las hormonas de auxinas o citocininas para el enraizamiento, tienen microelementos y ayudan. Ayuda el microelemento, más bien ayuda el pH del agua para promover también raíces. O sea, son principios que tenemos que ir manejando y ustedes lo pueden que manejar. Tengan confianza en sí mismos. La oportunidad o las oportunidades son para ustedes ya. ¿Sí? Llegar a una empresa y puedan asesorar con algo que va a funcionar porque están aplicando principios. Y es lo que yo quiero, que a partir de estos tiempos ustedes manejen principios, que puedan participar todo el grupo, que es difícil a través de este medio. Bueno, en equipos o subequipos.
Si ustedes manejan esto, muchachos, cualquier cultivo van a manejar sin problema. ¿Sí? Y si aprenden su inglés, hablan su inglés, créanme, cuando vayan a su viaje de estudios, pueden ustedes tener que los manden a llamar para trabajar. Que les digan, a ver, les van a tener una oportunidad. Se tiene todo pagado, es aceptado aquí y hasta se puede nacionalizar. O bien aquí en nuestras comunidades podemos aportar muchas cosas. Por eso, en los principios de manejar un sistema cerrado, los principios de aplicación de cada Bordelés, los principios de trabajar la poda en las siguientes clases, cuando manejemos el fotoperiodismo, el por qué el fotoperiodismo. Podemos programar plantas para una fecha exclusiva, ¿sí? Pero que los entendamos, háganlos, ¿sí? Y si ustedes tienen mayor práctica, pues van a tener mayor seguridad y confianza en ustedes mismos. No sé si hagan comentario, muchachos, si ya se organizaron, tengan dudas. Sí, pero es así como de curiosidad, pues, nada más. ¿La empresa papelera sabía lo que contenía el agua que estaban mandando? Claro que lo sabía. Pero como no puede almacenar esa agua a un jagüey o a un estanque grande donde hubiese pescado o algún otro tipo de vida, sabía que se iban a delatar porque allí no se iba a desarrollar ni crecer o un cultivo de pescado o de peces, pues. Entonces lo que hacían es darla a los productores y como era agua, pues a todo dar, pues el productor estaría agradecido porque se las daba para que su cultivo se tuviera riego, pero tenía mucho fosfato. Y entonces claro que podían con la mano en la cintura demandarle, con la mano en la cintura podían decirle, ok, sabemos este problema, pero necesitamos que nos apoyes, aceptamos el agua, porque aceptamos que nos apoyes en un almacenamiento de agua, en un tanque grande, en un sistema de riego gratis, más en las campañas que estábamos ahorita en votaciones, digo, adelante. O sea, la papelera sabe, no puede tirar esa agua al río para que continúe su cauce, porque va a matar todo lo que lleva el río en los primeros kilómetros, donde se va diluyendo y va aumentando el pH. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dárselas a los productores. Y los productores, como no sabían, pues encantados de la vida para regar sus cultivos, ponle en vez de 5 horas de riego, ponle 10 horas. Pues ellos felices pensando que su cultivo va a estar muy bien inundado. Y porque así se lo hacen creer, porque así es un hábito. Dije, no, vean su cultivo. Entonces, corrigiendo sus detallitos, se puede aprovechar. Ok, tienes el agua. ¿Por qué no haces un tratamiento de encalado a tu agua para que sea un pH más alto? O sea, para que se pueda regresar esa agua al río o a un estanque. ¿Por qué no haces, por ejemplo, apoyando a los productores con sistemas de riego para que no inunden? Al contrario, para que puedan tener y llegan mayor superficie con esa agua. Sí. Pero bueno, así es las cosas, pero ya están cambiando. ¿Alguna otra pregunta? Pero significa que esa agua tendría que, bueno, así como dice, ¿no? Ir a algún otro lado, ¿no? Entonces, significa que de algún modo sería su responsabilidad como que tratarla o algo así, ¿no? Así es, Fátima. O sea, es su responsabilidad y tratarla, llevarla a otro lugar donde se regule el pH. Y es la cal. La cal va a precipitar también los fosfatos. Sí. Pero bueno, ya lo están haciendo. Ya están teniendo más cuidado en su manejo. Sí. Porque así es como que dicen, te doy el agua y casi gratis porque la vas a aprovechar. Y bueno, sí, pero tienes este problema. Sí. Y yo no lo descubría, bueno, pues porque no conocía ese lugar de producción. Cuando ya me llevaron y vi, pues inmediatamente, la primera clase fue preguntarles si sabían el pH. Decían que no, y otros sí. Y ya después fui explicando el manejo. Después les fui dando el porqué de la importancia. Y luego ya manejando nuestro cultivo. Y hablando después de podas y entonces hablando de otras cosas en el manejo de empaque. Son 100 hectáreas de rosal. Es mucha superficie. No son 5 hectáreas, son 100 hectáreas. Entonces, hay gente que estamos trabajando, otras que se vengan lo de se libere pues para que podamos ir a visitarles y asesorías. ¿Por qué no hacer un equipo de ustedes y que nos ayude a trabajar ahí?
Si se quedan a trabajar ahí, después. Igual ahí no hemos trabajado en el Valle Central de Oaxaca, no, con otros detallitos, no con ese problema. Igual en la sierra, bueno, en Puebla, y también allá en Oaxaca, en la Sierra Sur de Oaxaca, con otros nuevos procesos. No solo son unos problemas, ¿sí? Pero es importante conocer esos principios. ¿Comentarios, dudas, muchachos? Profe, acerca del tema de la urea, ¿aún sigue disponible? ¿No lo tiene ningún equipo? La urea ya lo tenía un equipo, ¿sí? Ya lo tenía un equipo. Lo que faltaba era de microelementos. Pues nos quedamos con ese tema, el de micros. Ok, Osvaldo, con micros, elementos foliares. Sí, profe. Gracias. Bueno, si no hay dudas, muchachos, ya ves, se pasó el tiempo. Digo, estoy tomando el café porque tengo que refrescar mi garganta, 4 horas comentando. Nos vemos el próximo lunes. Que pase bonito fin de semana. Gracias, profe. Hasta lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.